Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días con todos. Por el Ministerio Público, Luis Alberto Germán Amata, fiscal adjunto supremo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Mis datos son los mismos que se han acreditado o fueron acreditados en su oportunidad por el fiscal adjunto supremo, el doctor Mendoza, que no ha podido concurrir a la audiencia el día de hoy. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Boluarte. Su micro, doctor. Señor juez, muy buen día a usted y a todos los presentes. Juan Carlos Portugal Sánchez, con registro en el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, 3022. Gracias. Por la defensa pública. Muy buenos días, señor magistrado y todos los presentes. Por parte de la defensa pública, Margot Cusibo Mantineo, con registro del Colegio de Abogados de Ayacucho 263, esta oportunidad participando como defensa necesaria en caso de inconcurrencia el abogado de libre elección por parte del investigado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Se encuentra presente la defensa de la señora Boluarte, con lo que agradezco su asistencia a esta audiencia. Queda dispensada de continuar en la misma. Muchas gracias, permiso. Gracias. Cristian, ¿hay escritos presentados después de la solicitud de la defensa? Ningún escrito, señor juez. Ninguno. Ok. Doctor Portugal, tiene 12 minutos para escuchar sus argumentos. Gracias, señor juez. Si necesita más, me avisa. Gracias, magistrado. Permítame, por favor, poder compartir pantalla y a partir de ahí el inicio de mi cómputo. Bien. ¿Se puede observar, señor juez? Sí, solo que creo que está en la última plantilla. Ahora está en la primera plantilla. Ah, ya. Bien. Bien, magistrado. Perdón, está en la 18, creo, porque veo interpretación favorable. ¿Así comienza su exposición? No. Ah, ya. Inicia bajo el título Audiencia de Control de Plazo. Ah, ya, no. Entonces, esa es la que estamos viendo. A ver. Tiene que ir a la primera. Sí. O sea, en mi laptop está en la primera. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bien, señor juez. Señoría, permítame plantear la pretensión como exigencia de toda audiencia vinculada a este control de plazo, como ciertamente cualquier otra. Al amparo del artículo 343, numeral 2 de nuestro Estatuto Procesal Penal, del artículo 11, numeral 1 del título preliminar del mismo catálogo normativo, y principalmente, conforme lo señala el segundo párrafo del artículo 1 de la ley 27.399, que bajo el título sostiene lo siguiente: ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la ley 27.379, tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, solicitamos que se declare fundada la solicitud de control de plazo y en esa perspectiva, como correlato de tal decisión, se ordene al Ministerio Público la conclusión de la presente investigación preliminar y que éste actúe conforme a las atribuciones que esta ley específica le corresponde. Esto es, formular denuncia constitucional al Congreso de la República o, en su efecto, archivar el caso. Señor juez, el estado de la investigación al día de hoy ha vencido, con 177 días de exceso desde nuestra perspectiva. Es importante en esa línea de trabajo identificar cuáles han sido las disposiciones en el camino para llegar a esta conclusión final. La disposición número 1, magistrado, corresponde al 18 de marzo del año 2024, de este año. En esa disposición de inicio de diligencias preliminares se establece un plazo de 60 días naturales al amparo del artículo 1 de la ley 27.399. En la página 8 de la referida disposición, el propio Ministerio Público alude a esta ley, artículo 1 de la ley 27.399 y ciertamente también a otros artículos del Estatuto Procesal Penal. En esta disposición se establece 60 días naturales. En esta disposición, señor juez, se investiga a mi clienta por los delitos de enriquecimiento ilícito y otro que no viene al caso mencionarlo porque esta en particular es sobre el delito de enriquecimiento ilícito. Muy bien. La siguiente disposición, a continuación nosotros planteamos, asumida la defensa, señor juez, una solicitud de conclusión del plazo de la investigación preliminar seguida contra mi cliente. Inmediatamente asumimos la defensa. Y en efecto, el Ministerio Público formula denuncia constitucional al Congreso de la República por el delito de cohecho pasivo impropio
y desacumula la investigación por los otros 2 delitos restantes. Esto es, omisión de consignar declaraciones en documentos en presunto agravio del Estado y por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Nosotros en esa perspectiva... Perdón, doctor, que me interrumpa. ¿Por qué delito formuló acusación constitucional? Denuncia constitucional por el delito de cohecho pasivo impropio, por el denominado caso Rolex, así titulado equívocamente por los medios de comunicación, pero con fines de entender en qué caso, así lo hemos denominado también. Entonces, como consecuencia de esto, señor juez, el Ministerio Público formula denuncia constitucional por el delito de cohecho pasivo impropio y desacumula por los otros 2 delitos restantes. Esto es, enriquecimiento ilícito y el delito de omisión de consignar declaraciones en documentos en presunto agravio del Estado, que es el propósito de esta audiencia, ambos presuntos delitos. Entonces, nosotros solicitamos al Ministerio Público esta conclusión de investigación como requisito subsidiario de acudir en esta audiencia de control de plazo, y el Ministerio Público nos condujo a estas disposiciones y además nos condujo a la disposición número 1 del 18 de mayo del año 2024. Esta disposición del 18 de mayo del año 2024 establece que respecto de los delitos de enriquecimiento ilícito y otro, se amplía la investigación preliminar por el plazo de 8 meses. Acude en esa perspectiva a las normas generales del Estatuto Procesal Penal. Pues frente a esa situación es que nosotros le planteamos a usted una audiencia de control de plazo porque consideramos en esta perspectiva que el plazo de la investigación preliminar es de 60 días, acumulado o desacumulado, bien para el delito de cohecho pasivo impropio ya denunciado ante el Congreso de la República o ante estos 2 otros delitos que ha sido materia de desacumulación. 60 días y no más. Señor juez, nosotros hemos planteado esta audiencia de control de plazo aún sabiendo, magistrado, que usted, con todo respeto, en una resolución que en nuestra tesis de defensa se encuentra equivocada, en la resolución número 2 de fecha 2 de abril del año 2024, es un auto que resuelve un control de plazo a propósito de la defensa del ciudadano investigado Jorge Luis Flores Ancachi. Usted en el fundamento 3.7 de la referida resolución, página 7, ha establecido lo siguiente. Con referencia a la aplicación de la ley 27399 sostenida por la defensa del investigado Flores Ancachi, se debe tener en cuenta lo establecido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, cuando señala que tanto la ley 27399 como la ley 27379 fueron derogadas en mérito a la tercera disposición modificatoria y derogatoria, numeral 3 del Código Procesal Penal, así como el principio que la ley posterior deroga a la anterior si ambas poseen el mismo rango jerárquico por cuanto resultan incompatibles, aplicándose en consecuencia a las reglas del Código Procesal Penal. En nuestra perspectiva, magistrado, es una decisión equivocada y por eso, ante esa decisión equivocada, es que, pese a este antecedente que usted ha creado, es que planteamos esta audiencia de control de plazo porque consideramos y afirmamos la sabiduría y el principio de falibilidad que tiene toda autoridad judicial y que en esa perspectiva, así como se equivocan, sabiamente pueden corregir sus propias resoluciones, tanto más si es que estas no constituyen un precedente vinculante, sino aplicado a ese caso en particular, aunque se trate del mismo tipo de audiencia. Señor juez, estas son las razones por las cuales en esta defensa consideramos que se aplica la ley 27399, que no ha sido derogada por esa disposición tercera del Código Procesal Penal. Y estas son las razones que a continuación señalamos. El propio Ministerio Público, a través de todas sus disposiciones de apertura de diligencias preliminares, y esto no significa hacer una invasión a esas disposiciones porque simplemente voy a relatarlas. La disposición que apertura diligencias preliminares en el denominado caso de FICOP, en donde se acusa o se investiga a mi clienta por instigadora por presuntamente haber ordenado la desactivación del equipo policial de apoyo al FICOP, se inicia sobre la base de esta ley. Esto es la ley 27399 y se define el plazo de 60 días. Luego amplían ciertamente utilizando las reglas del plazo del Código Procesal Penal, pero utilizan esta ley que a perspectiva del Ministerio Público también se encuentra vigente. Este caso, en la disposición número 1 del 18 de marzo del año 2024, se inicia al amparo de la ley 27399, que para esa fecha supuestamente se encuentra derogada porque la derogación que usted resuelve en esta decisión corresponde a la sola vigencia del Código Procesal Penal del año 2004. Sin embargo, el propio Ministerio Público la califica como vigente y tal es así que solo 2 de las tantas investigaciones que hay contra la Presidenta de la República se inician bajo el marco de esta ley, 27399. De manera que el Ministerio Público así lo reconoce. La segunda razón, señor magistrado, es
el texto normativo que expresamente se desprende de la propia norma. Y permítame dar lectura, aunque se conozca. Artículo 1. Titular de la investigación preliminar. El fiscal de la Nación puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de los delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Carta Política. El plazo de la investigación preliminar no excederá de 60 días naturales. En caso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo precedente, el fiscal de la Nación formula la denuncia constitucional correspondiente o lo archiva por consecuencia. Nótese que esta disposición, señor juez, no establece una posibilidad de prórroga. Nótese, señor juez supremo, investigación preparatoria de la República, que esta disposición no establece una ampliación, una posibilidad de prórroga por alguna causal, sea compleja, hecho sobreviniente o cualesquiera sea esta. No establece ningún tipo de ampliación o de prórroga. En esa perspectiva, como usted sabe perfectamente, magistrado, porque usted se encuentra inmerso en el artículo 99 de la Constitución como juez supremo que es, porque esta norma señala que los funcionarios de alta jerarquía comprendidos en el artículo 99 de la Carta Política son jueces supremos de la República. No distingue si son jueces integrantes de la Sala Penal de Apelaciones, de la Sala Penal Permanente Transitoria o juez supremo, que es su caso. Es juez supremo y en tal condición usted se encuentra inmerso. Así como también se encuentra inmerso senadores y diputados a propósito de la reciente reforma constitucional, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros, y también, sin duda, a quien defiendo, a la presidenta de la República del país. Entonces, magistrado, acá hay una línea que me parece que es absolutamente necesaria manifestarlo. La segunda razón por la cual no es incompatible el Código Procesal Penal y sus artículos vinculados al plazo con la ley 27.399 y que en esa perspectiva ha generado un error en su interpretación en la resolución que le mencioné hace un momento es, como segunda razón, los destinatarios o los beneficiarios o sujetos activos en puridad de ambas leyes. El Código Procesal Penal, en los artículos 329, 330 y principalmente 334, numeral 2, que permite la ampliación 8 meses, tiene como destinatarios a sujetos activos distintos a los sujetos activos de la ley 27399, que son sujetos activos que corresponden comprendidos en el artículo 99, que son sujetos activos aforados, que son sujetos activos a quienes hay un procedimiento constitucional de denuncia constitucional, una tramitología a nivel del procedimiento parlamentario, hasta finalmente el juicio o antejuicio político, que no son las figuras procesales que no corresponden al trámite parlamentario de aquellos sujetos de investigación del artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal. Incluso, magistrado, si uno analiza el artículo 334, numeral 2, además de establecer un sujeto activo de investigación distinto, si uno acude al 27399, por ejemplo, no se encuentran jueces superiores, por ejemplo, no se encuentran presidentes de las Cortes Superiores, por ejemplo, no se encuentran funcionarios de jueces de investigación preparatoria comunes ni tampoco integrantes de una sala penal de apelaciones, así como fiscales en diversas instancias, porque estos tienen otro trámite, tienen otra ley específica que las regula. En ese sentido, atendiendo al destinatario, entiéndase en esta intervención, al sujeto activo de la investigación, son perfectamente compatibles, porque una es sujetos activos generales, otra es sujetos activos en una cláusula cerrada, en número clausus 99 de la Constitución. La siguiente razón, señor juez, es que como consecuencia del artículo 99 hay una característica en común particular entre todos aquellos comprendidos en el artículo 99. Los jueces supremos de la República por la condición que desarrollan como jueces, el Contralor de la República por la condición que desarrolla como Contralor y la Presidenta de la República por la representación nacional que ésta erige sobre nuestro país. Y si uno analiza la exposición de motivos y la interpretación epistémica, magistrado, no literal, epistémica de por qué es que se mantiene vigente la ley 27399, o tanto mayor razón, por qué es que se crea la ley 27399, es porque el presidente de la República no puede descuidar su actividad para interesarse o descuidarla en mayor medida por las actividades penales o investigaciones que éste representa. Porque los ciudadanos han elegido al presidente o la presidenta de este país para desarrollar actos funcionales de representación nacional y no distraer o dispersar este foco de principal atención en clave constitucional en sus investigaciones. Por eso es que el legislador le ha establecido a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Oscar Bisset versus Cuba, ha denominado como el plazo razonable a la inversa. No el plazo razonable ordinario o el plazo razonable a la reversa, sino el plazo razonable a la inversa. Esto es,
investigaciones en tiempo cortos, no en tiempos anchos, que es el plazo razonable usual. Investigaciones breves, sumarísimas, cortas, por la trascendencia de la función, por la trascendencia de la representación nacional distinta a aquellos que tienen un plazo razonable ordinario, porque no tienen esta representación, no tienen esta función. Entonces, esta interpretación sistémica es por esa razón que establece un tiempo corto, no de 8, no de 36, porque sería analogarlos en condiciones similares a otros sujetos de investigación. La tercera razón, señor magistrado, es porque la ley 27399 constituye una norma específica, mientras que el Código Procesal Penal constituye una norma genérica. Y esto no lo sostiene la defensa de Dina Arcilia Boluarte Segarra. El propio Tribunal Constitucional, magistrado, y permítame citarlo para su reflexión en la decisión, en el expediente 018-2003-AI-TC, que es una acción de inconstitucionalidad, de fecha 26 de abril del año 2004, ha establecido la diferencia en el trato a propósito de la igualdad en el trato de la ley. Y en la página 8 ha señalado lo siguiente el Tribunal Constitucional: la igualdad ante la ley y el concepto de diferenciación. Como se ha señalado anteriormente, el principio de igualdad no se encuentra reñido con el reconocimiento legal de la diferencia de trato, en tanto ésta se sustenta en una base objetiva, razonable, racional y proporcional. El tratamiento jurídico de las personas debe ser igual, salvo en lo atinente a la diferencia de sus calidades accidentales, como la de la Presidenta de la República, como la de usted, juez supremo de investigación preparatoria, como la del Contralor de la República o aquellos comprendidos en el 99. Y a la naturaleza de las cosas que las vinculan coexistencialmente, representación nacional. Entonces, a la calidad accidental, sujeto activo, Presidente de la República. A la naturaleza de las cosas que las vinculan, hechos, representación nacional. En esa perspectiva, el Tribunal Constitucional, en esta misma decisión, magistrado, ha señalado esto en la página 11, permítame dar lectura. Es decir, una ley especial, de por sí regla excepcional en el ordenamiento jurídico nacional, se ampara en las específicas características, propiedades, exigencias o calidades de determinados asuntos no generales en el seno de la sociedad. Reitero, señor juez, no generales en el seno de la sociedad. Las leyes especiales hacen referencia específica a lo particular, singular o privativo de una materia. Investigaciones preliminares para funcionarios del 99. Específica regulación sobre la materia. Su denominación se ampara en lo sui generis de su contenido y en su apartamiento de las reglas genéricas. En puridad constitucional surgen por la necesidad de establecer regulaciones jurídicas esencialmente distintas a aquellas que contemplan las relaciones o situaciones indiferenciadas, comunes o genéricas. En esa perspectiva, es perfectamente compatible, a diferencia de su resolución, que respetuosamente aceptamos, pero no la consensuamos, es perfectamente compatible en una estructura normativa, en un diseño constitucional, funcionarios de alta jerarquía y aquellos que no son funcionarios. Es perfectamente compatible que a propósito de esta condición se establezcan reglas específicas como los plazos en las investigaciones preliminares, aquellos que no son aforados que aquellos que lo son. Es perfectamente compatible que la iniciación de la primera fase de investigación preparatoria, formalización de investigación preparatoria, prórroga de investigación preparatoria, sean distintos por la naturaleza del 99, por la naturaleza de la investidura presidencial, por la naturaleza del diseño constitucional. Entonces son normas absolutamente específicas y de respecto de la general, que obedecen a un trato distinto y que este trato deferente y diferente o diferenciado en palabras de nuestro máximo guardián supremo constitucional permite esta aplicación. Insisto, la denominación diferente. Y la siguiente razón, señor juez, es la interpretación favorable. Señoría, no sé si me he excedido en el tiempo, pero le rogaría unos minutos más porque ya estoy casi terminando. Le doy 3 minutos más. Gracias, señor juez. Bueno, la interpretación favorable. Magistrado, nuestro artículo 7, intitulado Vigencia e interpretación de la ley procesal penal, es absolutamente clara. En el numeral 13, en el numeral 2. Si vas a restringir derechos fundamentales, no tienes en esa perspectiva que analogarlos. No puedes interpretar extensivamente la norma que afectan derechos y libertades de orden constitucional. No puedes en esa perspectiva de exigencia del Estatuto Procesal Penal, en este título preliminar, analogar situaciones con premisas disímiles, distintas, como no se ha resuelto en la resolución que usted ha hecho mención. Y como ha señalado el profesor César San Martín Castro, señor juez, estas normas del título preliminar constituyen mandatos de optimización constitucional.
Tal es así que constituyen mandatos de optimización constitucional que nuestra propia Convención Americana, en el artículo 29, bajo el título Normas de Interpretación, ha hecho eco, o más propiamente el Código Procesal Penal en el artículo 7, ha hecho eco de lo que establece el literal A, el literal B de la referida norma convencional, que a propósito de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, usted está vinculado a ella. La propia Constitución, señor juez, en el artículo 139 dice: principio de la administración de justicia, numeral 9, el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Numeral 11, la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto de leyes penales, como aparentemente existe en este caso. De hecho, el profesor César San Martín, en un texto bastante interesante publicado en la revista Advocatus, ha establecido, señor juez, que de ninguna manera se puede atentar al contenido esencial de la regulación cuando se tratan de situaciones fácticas disímiles, cuando se trata de situaciones fácticas distintas o de premisas distintas, y que en esa consecuencia la analogía no puede ser aplicable, porque resta, no suma a la interpretación bajo la cláusula de pro homine. En esa perspectiva, señor juez, no se podría analogar a los sujetos comprendidos en el artículo 334 y normas generales del Código Procesal Penal por las razones que anteriormente he señalado. Artículo 99, aforados, procedimiento parlamentario, trámite parlamentario, entre otras distinciones. Y no se podría tampoco utilizar en mala parte una interpretación. ¿Por qué, magistrado? Y con esto concluyo. Porque si la interpretamos en mala parte, afecta el derecho al plazo razonable, afecta el principio de legalidad procesal, afecta el diseño constitucional que el constituyente le ha otorgado de manera deferente a los comprendidos en el artículo 99 de nuestra Constitución Política del Perú. Afecta el contenido esencial en esa perspectiva del principio de legalidad procesal porque se estaría incorporando una causal o una interpretación no prevista en la ley 27399. Esto es ampliación o prórroga, que esa ley no lo permite. Y que por esas razones, señor magistrado, agradeciendo sin duda la generosidad en el tiempo, es que culminamos como iniciamos. Sostenemos la solicitud que se aplique esta ley 27399, se genera una reflexión a propósito de la interpretación constitucional, no legal, y una reflexión al espíritu del artículo 27399 en clave con el artículo 99 de la Constitución, y en esa perspectiva se declare fundada la solicitud del control de plazo a favor de la ciudadana peruana y presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Gracias, señor magistrado. Voy a retirar mi diapositiva. Gracias. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra por el mismo tiempo que la defensa, que ha usado casi 20 y tantos minutos. Más de 20 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. Yo creo que utilizaré muchos menos porque para el Ministerio Público este tema de los plazos está clarísimo. Señor juez, la defensa técnica mediante escrito de fecha 20 de junio de 2024 en esta carpeta, y resalto, en esta carpeta fiscal 162-2024, ha solicitado se programa esta audiencia de control de plazo con sustento en el numeral 2 del artículo 343 del Código Procesal Penal y principalmente, como lo ha referido, el artículo 1 de la ley 27399. En esta investigación que se le sigue a la señora Presidenta de la República como presunta autora de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado, ambos delitos. La defensa técnica de la señora Presidenta de la República ha señalado que se habría vencido el plazo de la investigación y en razón a ello que se habría vulnerado el principio de legalidad procesal y el derecho a el plazo razonable. Se ha expuesto, la defensa acaba de exponerlo en un extenso íter de la presente investigación, y en efecto es cierto que mediante disposición número 1 de fecha 18 de marzo de 2024, expedida en el marco de la carpeta fiscal 68-2024, ojo, no en esta carpeta, la 162-2024, en el marco de la carpeta 68-2024, se dispuso iniciar diligencias preliminares por un plazo de 60 días. Posteriormente, a través de la disposición número 5 de fecha 24 de abril de 2024, emitía también en la carpeta fiscal 68 de 2024, se dispuso incorporar a dicha investigación
el presunto delito de cohecho pasivo impropio, previsto en el artículo 394 del Código Procesal, el Código Penal, perdón, atribuido también a la señora Presidenta de la República, además de precisar el marco fáctico de los otros delitos ya mencionados, es decir, los delitos de enriquecimiento ilícito y el de omisión de declaraciones en documentos, previstos en los artículos 401 y 429 de nuestro Código Penal, respectivamente. Seguidamente, mediante disposición número 6 de fecha 17 de mayo de 2024, igualmente en la carpeta 68-2024, se dispuso desacumular los hechos ahí investigados, extrayéndose copias certificadas a efectos de generar una nueva carpeta fiscal, ahora que es signada con el número 162-2024, a efectos que en la carpeta 68-2024, que era la primigenia, únicamente, y así lo dice textualmente esa disposición, se continúe con la investigación respecto al delito de cohecho pasivo impropio, y en esta carpeta 162-2024 se investiguen los hechos referidos a la imputación, ya hemos dicho, por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en los documentos. Finalmente, a través de la disposición 1 de fecha 17 de mayo de 2024, ahora sí, dictada en esta carpeta 162 del 2024, que es la que nos convoca a esta audiencia de control de plazo, se dispuso declarar compleja esta investigación y en consecuencia fija el plazo de investigación preliminar en 8 meses, los que evidentemente a criterio de esta fiscalía deben ser computados a partir de esa misma fecha, 17 de mayo de 2024, por lo que el vencimiento para nosotros se produciría con fecha 16 de enero de 2025. Ahora bien, en dicha disposición, el Ministerio Público consideró que, conforme a los supuestos establecidos en el artículo 342, numeral 3, inciso D del Código Procesal Penal, resultaba necesario contar con un plazo de investigación más extenso, a fin de poder actuar las diligencias que, a nuestro criterio, consideramos necesarias, útiles y conducentes para los fines propios de esta investigación. Al advertir que se requería en esta investigación la realización de una serie de pericias que comporta revisión de nutrida documentación, complicados análisis técnicos respecto a información, por ejemplo, registral de bienes muebles, bienes inmuebles, declaraciones juradas de autoavalúo, ingresos, remuneraciones, ingresos por actividades privadas, declaraciones juradas de bienes, de rentas, informes de SUNAT, informes de reserva bursátil, estados de cuentas de ahorro, entre otras tantas, más diversos actos de investigación que allí en esta disposición se encuentran extensamente detallados y creo que no va a ser necesario mencionarlos. Pero sí, siendo una de las diligencias que quizás es una de las más resaltantes, la realización de la pericia contable financiera por el periodo del 29 de julio de 2021 al 15 de marzo de 2024. En este punto, entonces, es necesario señalar que con fecha 23 de mayo de 2024, la defensa técnica de la señora Presidenta de la República presentó en la carpeta fiscal 68-2024, ojo, nuevamente, no en esta carpeta 162-2024, un escrito solicitando la conclusión del plazo de la investigación, escrito que mereció una providencia, la número 167, de fecha 27 de mayo de 2024, que señaló textualmente: estese a la denuncia constitucional de fecha 24 de mayo de 2024, presentada contra la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra en su condición de Presidente de la República como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. No es esta carpeta. Con fecha 13 de agosto de 2024, ya en la carpeta, en esta, la 162 de 2024, se ha emitido la providencia número 29, que ha dispuesto a realizar la pericia contable financiera respecto al patrimonio de la señora Presidenta, a cargo de los peritos oficiales que han juramentado recién con fecha 22 de agosto de 2024, siendo también importante resaltar que en esa misma fecha, 22 de agosto del año, el último
2024, 22 de agosto último, la defensa técnica ha presentado un escrito designando, por ejemplo, perito contable de parte, el contador público Julio César Mori Donaire, quien a pedido de la defensa técnica se señaló que iba a participar en las operaciones periciales. Este escrito mereció una providencia, la número 30, de la misma fecha, 22 de agosto de 2024, que lo tuvo por designado y dispuso el plazo de 30 días naturales para la realización de dicha pericia contable financiera. Más aún, señor juez, la parte investigada ha presentado otro escrito también con fecha 22 de agosto, solicitando la exclusión de providencias, la número 23, la número 26. También con fecha 22 de agosto presentó un nuevo escrito solicitando se precise la disposición número 1. Luego, con fecha 23 de agosto, presentó un tercer escrito solicitando se reciba la declaración de un perito experto grafotécnico y de dactiloscopio, que es materia de otra pericia, pendiente. Con fecha 27 de agosto ha solicitado la exclusión de ciertas documentales como entrega al perito oficial, a los peritos oficiales, y con fecha 5 de septiembre, o sea, hace solo 6 días, la defensa técnica ha subrogado su perito de parte y ha designado a un nuevo perito, el contador público Milton Solano Rodas, lo cual ha sido aceptado mediante providencia número 35 de la misma fecha, 5 de septiembre. También con fecha 5 de septiembre se ha suscrito ya el acta de instalación de inicio de operaciones periciales, en donde los peritos designados, entre los cuales se encuentra el señor perito de parte, han acordado como siguiente fecha de trabajo el día 19 de septiembre. 19 de septiembre próximo a horas 10 a.m., lo que significa que aún existen diligencias por actuarse dentro del plazo otorgado para la realización de dicha pericia, que como mencioné, plazo es de 30 días naturales computados a partir del 5 de septiembre, es decir, que ese plazo para esta pericia vencería el 4 de octubre próximo. Para nosotros resulta entonces algo realmente contradictorio que por un lado se señale que el plazo de la investigación esté vencido y que por otro lado la parte investigada siga presentando sendos escritos, impulsando y participando en esta investigación. En resumen, señor juez, esta fiscalía considera que el plazo de esta investigación, la carpeta 162, declarada compleja, a contarse desde el 17 de mayo de 2024, vencería el 16 de enero del año 2025. E incluso en un supuesto negado, si consideramos el cómputo del 18 de marzo de 2024, que es la fecha de inicio de la carpeta 68-2024, de la cual se desacumularon estos hechos, que es la primigenia, el cómputo de los 8 meses vencerían recién el 17 de noviembre de 2024. Señor juez, el Ministerio Público siempre ha tenido presente que el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, señala que el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días, pero que sin embargo el fiscal, lo dice así el Código, puede fijar... Doctor Germán, ¿me escucha? Sí, doctor. Perdí la conexión por unos minutos, justo cuando estaba usted terminando de mencionar que el plazo en la 68 sí se toma en cuenta desde la 68 es el 18 de marzo, ahí se fue la conexión. Ya, decíamos que si incluso en un supuesto negado de que computemos el plazo del inicio de la carpeta 68-2024, que es la carpeta primigenia, el cómputo de estos 8 meses vencerían recién el 17 de noviembre de 2024. Decía también que el Ministerio Público tiene presente el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, que señala que el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días, pero que sin embargo el fiscal puede fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos que son objetos de investigación, así como también tiene presente el artículo 342 de este mismo Código Objetivo, que establece que el plazo máximo, establece el plazo máximo de 8 meses si las investigaciones son declaradas complejas. Hemos tenido también aquí en el Ministerio Público siempre presente en consideración el derecho a un plazo razonable en todas nuestras investigaciones, que además ha sido desarrollado pues jurisprudencialmente tanto por nuestra Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en la casación 599-2018-Lima, del 11 de octubre del 2018, recurso de apelación
209-2022-Suprema de 13 de junio de 2023, y también, por supuesto, por nuestro Tribunal Constitucional, como es el caso de la sentencia recaída en el expediente 2748-2010, que es un habeas corpus, ¿no? El Ministerio Público también tiene presente y es respetuoso del derecho a un plazo razonable en los términos que han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en base a lo que estipula pues la Convención Americana en sus artículos 7.5, 8.1, que lo sabemos y lo conocemos, que también ha señalado que la evaluación del plazo razonable debe ser analizado en cada caso concreto en relación con la duración total del plazo, del proceso. Por lo demás, y siendo el principal cuestionamiento de la defensa técnica en cuanto ha señalado que la Fiscalía de la Nación no está tomando en cuenta que nos encontramos frente a una investigación preliminar seguida contra una alta funcionaria comprendida en el artículo 99 de nuestra Constitución, como es la señora Presidenta de la República, la cual de esta investigación debería seguir los lineamientos expresos establecidos en la ley 27399, que es la ley que regula las investigaciones preliminares contra los altos funcionarios. Debemos señalar, pues, que si bien el artículo primero de esta ley, que nosotros también coincidimos, está vigente, el artículo primero de esta ley señala que el plazo de la investigación preliminar no excederá de 60 días naturales. Es también cierto que en una aplicación sistemática de nuestro ordenamiento procesal penal, debemos recurrir necesariamente al Código Procesal Penal, que establece textualmente en su artículo 449, que el señor abogado de la defensa técnica no ha dado lectura en esta audiencia, dice: el proceso penal, y voy a leerlo y citarlo textualmente, el proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99 de la Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del proceso común. Del proceso común. Entonces, remitiéndonos precisamente a dichas normas del proceso común, las del proceso común consideramos que es perfectamente aplicable al plazo común y al plazo excepcional para las investigaciones complejas, las regulaciones que en este Código Procesal Penal se contemplan, adicionalmente a las que están establecidas en esta ley, la 27399. No se trata, señor juez, de incorporar una causal que el legislador no ha previsto, así lo ha señalado la defensa técnica, ni hacer una interpretación extensiva o analógica de la norma, como también lo ha señalado. Es solo hacer una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento procesal penal, más aún si desde el propio inicio de esta investigación, esto nunca fue cuestionado. Pues como vemos, y usted podrá dar lectura a la disposición número 1, en su fundamento 3.3, se dijo, y lo voy a citar textualmente también: ahora bien, el Código Procesal Penal no solo establece y regula el tipo de proceso común, sino también, en base a su estructura, recoge otros tipos de procesos con particularidades procedimentales, como el proceso especial por delitos de función atribuidos a funcionarios públicos. Al respecto, conforme a lo previsto en los artículos 449 y 450 de la aludida ley procesal, la incoación de un proceso penal con un alto funcionario, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se dijo y nunca fue cuestionado. Entonces, estando expuesto, y que además en esta carpeta fiscal, señor juez, la 162-2024, la defensa técnica o la investigada no ha solicitado la conclusión de la investigación conforme al artículo 334, numeral 2, sino que directamente ha solicitado el control judicial del plazo, solicitamos que esta incidencia se declare improcedente o en todo caso, en su defecto, sea declarada infundada. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor fiscal. Doctor Portugal, tiene 7 minutos para su réplica. Gracias, señoría. Le agradezco, señor juez, el tiempo permitido. La réplica se limita en puridad
a lo que ha sostenido mi colega el Ministerio Público. De manera que no vamos a abordar aquello que no ha sostenido, porque en gran parte de las exposiciones ha hecho eco el silencio y así lo manifestaremos. Primero, dice el Ministerio Público que nunca fue cuestionado. Señoría, por supuesto que sí. Aquí nos rige la famosa teoría de los actos propios. Esto es, lo que no protestaste ayer, no puedes protestarlo hoy. Lo que convalidaste ayer, lo aceptas hoy. ¿No es así, magistrado? Por una razón absolutamente sencilla. Si usted observa, señor juez, el escrito que le hemos presentado solicitando control de plazo, inmediatamente asumimos la defensa. En este caso es que le pedimos al Ministerio Público la conclusión de la investigación. Y como el Ministerio Público, señor juez, no nos dio respuesta a esta solicitud, es que acudimos a través de una audiencia de control de plazo. Entonces, en esa perspectiva, magistrado, no se puede sostener que no se cuestionó en su oportunidad, porque sí se cuestionó. Asumimos inmediatamente la defensa de la Presidenta de la República, le pedimos una conclusión de plazo. El Ministerio Público, durante los primeros 15 minutos de su intervención, ha resumido la tramitología que yo he expuesto en las primeras 5 carillas del escrito de control de plazo, magistrado. Esto es, que este caso se inicia en efecto con la carpeta fiscal 68-2024, que así lo hemos manifestado en nuestra primera intervención, que así está en nuestro escrito de solicitud de control de plazo. Esta carpeta fiscal se abre sobre 2 delitos, que así lo hemos manifestado en nuestra intervención inicial y así lo hemos manifestado durante nuestro escrito de control de plazo. De manera que no hay nada bajo el sol. En esta carpeta fiscal se abre por 2 delitos. Entre ellos el delito de enriquecimiento ilícito y de omisión de consignar declaraciones de documentos, que así lo hemos manifestado en ambas situaciones. Luego se incorpora el delito de cohecho pasivo impropio en la disposición que ha hecho mención el Ministerio Público, que así lo hemos manifestado en nuestra intervención y así lo hemos manifestado en nuestro escrito de control de plazo, de tal manera que no hay nada bajo el sol en esa interpretación. Y hemos manifestado también que producto de la desacumulación, el Ministerio Público formula denuncia constitucional por el delito de cohecho pasivo impropio y desacumula otra carpeta que tiene este número de investigación, la 162-2024, con los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de documentación. Y es sobre esta carpeta en la que le dijimos, señor fiscal, señor juez, mutatis mutandi, independientemente de la desacumulación, esta carpeta sobre la cual estamos pidiendo el control de plazo, nace con la ley 27.399, magistrado. Que se haya desacumulado después y a esa desacumulación se le haya dado un plazo autónomo, no significa que esta carpeta no haya nacido con esa ley. Esta carpeta nace con esa ley, que el Ministerio Público, señor juez, ha manifestado su vigencia, ha reconocido su vigencia, y ese es un dato absolutamente importante de cara a construir una reflexión mucho más sistémica y tras un diseño constitucional de la resolución en donde usted emite cuestionando que esa ley se encuentra vigente y sí, por el contrario, derogada. El propio fiscal así lo ha reconocido y en esa perspectiva altera la resolución que usted ya emitió en su oportunidad. Dato no menor, magistrado. Entonces, para concluir esta primera intervención, señor juez, nosotros inmediatamente asumimos investigación, le planteamos la conclusión de la investigación. Se produce la desacumulación, le planteamos la desacumulación, le planteamos la conclusión. Hay una respuesta omisiva y vamos donde usted, a través de una audiencia de control de plazo, sobre esta carpeta fiscal que tiene un origen definido. Esa ley específica, magistrado. Segundo cuestionamiento. Magistrado, fíjese, y aquí le pido acudir a la Constitución, porque usted es un juez constitucional bajo el título de Juez Supremo de Investigación Preparatoria. La propia Constitución Política del país establece que el juez debe administrar justicia aún en vacío o defecto de la ley. Podríamos advertir que estas interpretaciones, esto es, la ley que establece un plazo general de 8 meses para ciudadanos sin aforo y la ley 27.399 que establece un plazo definido para quienes están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, aparentemente sería una antinomia. Aparentemente significaría que hay 2 situaciones o 2 interpretaciones que se lesionan entre sí. Si eso es así, señor juez, usted está en la obligación de acudir al artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Y en la Constitución Política del Perú, como lo hemos señalado en nuestras primeras intervenciones, el propio constituyente le otorga la salida, magistrado.
El propio constituyente le dice, asuso, señor juez supremo de investigación preparatoria del numeral 9 del artículo 139, que es una norma principista de la función jurisdiccional. El propio constituyente le dice, señor juez Juan Carlos Checle Soya, haga uso del numeral 11 del artículo 139, que relato nuevamente. El principio de inaplicabilidad por analogía de ley penal y de las normas que restrinjan derechos, pero principalmente esta, señor juez, numeral 11. La aplicación de la ley más favorable a procesados en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. Y el Ministerio Público le acaba de proponer una antinomia, le acaba en su intervención de proponer una duda entre la 27399 y la definición sin prórroga, sin ampliación de los 60 días y la cláusula general del Código Procesal Penal. De manera que, a la luz de la propia intervención que el Ministerio Público introduce en esta audiencia, usted tiene la cláusula constitucional, numeral 9, numeral 11 del artículo 139, que, insisto, son principios de la función jurisdiccional. Esto es, guías rectoras, luces de interpretación, luces de orientación. Y en tal sentido, como quiera que esa Constitución la vincula a usted, señor juez, puede tranquilamente resolver este asunto a favor de la defensa. Y segundo, que el Código Procesal Penal, en el artículo 7, título preliminar, recoge lo que está en el 139, numeral 9 y numeral 11. Interpreta por analogía en bonam parte, no en malam parte. Interpretar en malam parte significaría relajar el derecho al plazo razonable y el derecho a la legalidad procesal, incorporando una causal de prórroga o de ampliación en ese numeral 1 del artículo 20 de la ley 27399, que no establece una prórroga, que no establece una ampliación, sino un único plazo de 60 días. De manera que no se podría, bajo el imperio de la Constitución, bajo el imperio del título preliminar que constituyen normas de mandato de optimización constitucional, señor juez, aplicarle en la interpretación que el Ministerio Público le está sosteniendo, sino al contrario, aplicarla en mejor, bajo la cláusula de en beneficio al derecho al plazo razonable y al derecho a la legalidad procesal, además de, por supuesto, que la interpretación extensa que restrinja derechos fundamentales o que altere su contenido esencial, sin duda alguna que se encuentran proscritas por imperio de del propio Código Procesal Penal. Y finalmente, magistrado, el Ministerio Público sostiene que hay que hacer una aplicación sistémica del artículo 452 del Código Procesal Penal, que en efecto dice lo que el Ministerio Público acaba de señalar, esto es que los funcionarios públicos se regirán por las reglas del proceso penal común. Pero justamente es una interpretación sistémica, pero desvinculada de la categoría del artículo 99. Porque si es que vamos a aplicar de forma automática como regla supletoria el Código Procesal Común y el proceso penal común, entonces se podría aplicar detenciones preventivas judiciales contra los funcionarios del artículo 99, que está proscrito por la ley 27399, cuya vigencia ha sido reconocido en audiencia por el fiscal. En tal sentido, se podría formalizar investigación preparatoria, que no es posible. En tal sentido, se podría pedir requerimientos de prisión preventiva, que no es posible. En tal sentido, se podría pedir prórroga de investigación preparatoria sin seguir el trámite de formalización de denuncia constitucional, sin seguir el trámite ante el proceso parlamentario y la subcomisión de acusaciones y la comisión permanente. Claramente, señor juez, no se puede aplicar de forma automática, aun cuando el 452 así lo establece. Entonces, en esa perspectiva, es perfectamente aplicable las 5 categorías de trato diferenciado que le he expuesto, magistrado. Y la resumo para terminar. Sujetos de investigación, esto es, destinatarios de las reglas del proceso común respecto a los funcionarios comprendidos en el 99. 2. Actos de función o de representación nacional, de estos respecto a los otros. 3. Delitos de función, de estos respecto de los otros. 4. El plazo razonable a la inversa, de estos respecto de los otros. 5. El procedimiento constitucional y parlamentario, de estos respecto de los otros. Que, señor juez, usted en el fundamento 3.7 de la resolución que cité hace unos minutos atrás, no los desarrolla. Y que cuando cita la Sala Penal de Apelaciones en la apelación 93-2022 y que usted acoge para la interpretación de su resolución, tampoco las analiza. De manera que sí hay criterios y argumentos absolutamente diferenciados sobre la base de un común denominador, que el Ministerio Público ha aceptado la vigencia de esa ley. Y si acepta la vigencia de esa ley, no puede ser el primero como primer respetuoso de la legalidad, el primero en desconocerlo. Porque ese numeral 1 de esa ley que ha reconocido la 27399 no establece ampliaciones, no establece prórrogas. Interpretarlas de manera distinta sería relajar el contenido esencial de su constitución política, magistrado, que lo gobierna, y del estatuto preliminar en su título preliminar. Gracias, señor juez. Gracias. Señor fiscal, también tiene 10 minutos que ha utilizado la defensa. Muchas gracias, señor juez. Nuevamente creo que serán muchos menos. Respecto a la vigencia de la ley 27399,
Sabemos, señor juez, la posición que usted ya ha adoptado, no solamente en pronunciamientos judiciales anteriores, como ya lo ha señalado en este momento la defensa técnica. Le voy a hacer mención a uno más reciente, de hace un par de días, el expediente 58-2024, resolución judicial número 1 de vuestro despacho supremo, de fecha 9 de septiembre, hace solo 2 días, en un caso muy conocido, ¿no? Este impedimento de salida contra estos 4 personajes, ¿no? Que muy mediáticos. Este caso muy mediático, de hace 2 días nada más. En este impedimento de salida, usted en el fundamento, en el considerando quinto de vuestra resolución, ha señalado, incluso ha citado respecto a su interpretación respecto a la vigencia de la ley 27399, ha citado el acuerdo plenario 3-2019, de fecha 10 de septiembre del 2019, y en su parte final usted señala que en dicho acuerdo plenario la misma Corte Suprema, en el fundamento jurídico 19 de este acuerdo, concluye que está vigente la ley 27379 y modificatorias en su ámbito de aplicación como ley especial y paralelamente el Código Procesal Penal de acuerdo a sus respectivas supuestos fácticos y lineamientos de vigencia. Se trata, por tanto, de bloques normativos que no se oponen entre sí. No se está, por cierto, frente a una antinomia insuperable. Bueno, este es un caso muy mediático hace 2 días, o sea, conocemos ya la posición de vuestro despacho supremo, pero nuevamente esta Fiscalía de la Nación, esta área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito, considera que acá lo que se tiene que hacer es una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento procesal. La ley 27399, que contempla un plazo que lo señala expresamente, no excederá de 60 días naturales. Sin embargo, debe interpretarse de manera sistemática con las otras normas del Código Procesal Penal, porque toda interpretación de norma jurídica, o mejor dicho, toda norma jurídica no es un mandato solitario, no es un mandato apartado, sino uno que forma parte de un sistema que cuenta con similares preceptos legales. En este caso, la ley 27399 tiene necesariamente que buscar su aplicación con el Código Procesal Penal. Porque si no, estaríamos frente, o podríamos aplicar una inferencia lógica, la que conocemos como la reducción al absurdo, que también se utiliza como un argumento jurídico, en donde que se utiliza para defender ciertas tesis, mostrando que de rechazarlas, estas tendrían aplicaciones absurdas. Y lo digo ¿por qué? Porque si consideramos que esta ley, la 27399, solamente deberíamos aplicar el plazo que está previsto acá y no las disposiciones que regulan otras materias que están previstas en el Código Procesal Penal, podríamos llegar al absurdo que decir que si en esta ley 27399 no se contempla otras figuras procesales, como por ejemplo la tutela de derechos, la acumulación o la desacumulación de carpetas, el control de plazos, que es precisamente la que nos convoca acá hoy día. Entonces, no sé qué estaríamos haciendo acá si en esta ley no lo contempla. La declaración de complejidad. Entonces, son figuras procesales que están contempladas no en la ley 27399, pero sí en el Código Procesal Penal. Entonces, haciendo una interpretación sistemática, nuevamente, de nuestro ordenamiento procesal, es que hemos recurrido al Código Procesal Penal y hemos fijado, además del plazo común de los 60 días naturales, el tema de la ampliación o del plazo de los 8 meses que conlleva toda investigación que ha sido declarada compleja. Yo creo que la posición del Ministerio Público es clarísima, ya ha sido sustentada en otras audiencias similares de control de plazo, en otras tutelas de derechos. Sabemos cuál es la posición de vuestro juzgado supremo y en todo caso estamos a la resolución de esta incidencia. Eso es todo lo que podría manifestar, señor juez supremo. Gracias, señor fiscal.
Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada su solicitud de control de plazo en la carpeta fiscal 162-24, que corresponde al proceso. En este juzgado figura como 38-20-24-1, y los argumentos de la Fiscalía, quien solicita que se declare improcedente o, en su caso, infundado, dicho control de plazo solicitado. Vamos a evaluarlo y se va a pedir la resolución correspondiente notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 11:07, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señor juez. Muy buenos días.